Bueno, gracias Ángel, gracias a todos y sobre todo gracias a todos los actores comunitarios por su puntualidad y su activa participación en este coloquio. Conviene ante todo recordar que de las 49 prácticas latinoamericanas registradas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, Bolivia cuenta solo con 3. Se sitúa detrás de sus vecinos. 7 para México, 8 para Perú y Colombia. Está empatado con el Ecuador, justo antes de Chile. Las inscripciones corresponden principalmente a fiestas, bailes, rituales, a veces a prácticas y saber hacer locales vinculados con la gestión de recursos naturales, rara vez con prácticas alimentarias. Mirando más de cerca, la alimentación ocupa un lugar central en uno de los expedientes bolivianos, especialmente la cosmovisión andina de los Calahuaya. Conocidos como curanderos ambulantes, ejercen técnicas medicinales que proceden de un conocimiento muy fino de las farmacópeas animales, minerales y botánicas. En mis investigaciones en Bolivia, antes de la Declaración UNESCO del 2003 sobre el patrimonio cultural inmaterial, pude conocer curanderos Calahuaya que participaban a las comidas colectivas durante su estancia en las comunidades. En esta ponencia no me detendré en su influencia sobre la transmisión de saber hacer, ni tampoco sobre su papel en la circulación de conocimientos y prácticas alimentarias en la región andina. Quiero centrarme en las comidas colectivas en las que participan, pero en sus versiones contemporáneas y urbana. La hipótesis que formulo es que esta comida constituye una forma de patrimonio ordinario, es decir, una práctica social que se extiende fuera de las instituciones formales de tipo UNESCO y que desemboca en una firme protesta del orden establecido. En la época colonial, el aptapi ya designaba la comida colectiva que se efectuaba durante la cosecha en medio de los campos. Si entiendo bien, es algo parecido a la pambamesa aquí en el Ecuador. Esta comida sigue reuniendo a los campesinos del Ayllu, del término quechua y aymara que significa comunidad de linajes. Cada familia participa aportando provisiones en gran cantidad. Según las descripciones de los antropólogos, la comida reúne varias decenas de invitados según la intensidad de la reciprocidad que gobierna las relaciones de parentesco y trabajo en el campo y más allá en el Ayllu. Para la ocasión, hombres, mujeres y niños, al margen de su estatuto social, comparten los alimentos mutualizados. En las zonas quechua, las preparaciones son numerosas y diversificadas. Variedad de papa deshidratada, pimiento morrón amarillo saltado a la cebolla, porotos cocidos, huevo duro, huevo frito, carne asada, queso local frito, hojas de coca. Actualmente, cabe constatar que el aptapi se celebra en las regiones más variadas del país y que moviliza gran diversidad de grupos sociales. Por ejemplo, los cooperativistas, o sea, los mineros bolivianos, quienes están experimentando una crisis fuerte, organizan aptapi con motivo de los bloqueos musculosos de caminos. Las asociaciones de mujeres o los sindicatos de taxistas no se quedan atrás y preparan también aptapi, sea para exigir más derechos con ocasión de la fiesta del santo patrón, bajo la protección del cual están colocados. El mismo presidente de la República, Evo Morales, instauró el aptapi con sus interlocutores, sean ellos actores institucionales o de la sociedad civil. En cualquier ocasión, los platos son simples, rápidos de hacer y muy populares, insisto sobre este aspecto. Se prepara el pique macho, un tipo de puré sólido
hecho de pedazos de carne de res, salsichas, huevos, pimientos morrones, tomates, papas y cebollas fritas, todo regado con mayonesa y salsa de tomate. Se prepara también el plato paceño, hecho de una papa gigante, de elotes, choclos, de maíz tiernos, porotos y rodajas de queso fundido, todo aromatizado de hierbas. Hace poco, formas imprevistas de valorización han surgido a través de las agencias turísticas que ofrecen a sus clientes la posibilidad de unirse a un aptapi andino. En los anuncios se cambia su nombre por Collective Andean Meal, comida indígena comunitaria, potluck en inglés, o sea, comida repartida, o native picnic, picnic nativo. En ese caso, los platos servidos son creaciones dietéticas, entre comillas, supuestamente orgánicas, inspiradas de lejos de los platos campesinos. En otras palabras, el aptapi no se reduce solo a lo que se come, tampoco al modo de que se celebra. Resultaría reductor pensar que sus variaciones actuales solo evocan una pálida réplica de una forma de aptapi original que sea necesariamente indígena. En el altiplano es interesante comprobar que los platos se colocan en un aguayo, el tejido bordado que usan las mujeres para cargar mercancías y niños. Pero también se usa el aguayo en la ciudad entre quienes se declaran mestizos o blancos y que ocupan oficios muy diversos, como vendedoras ambulantes, mecánicos, limpiabotas, etc. Ya sean sentados en el piso, como en el aptapi de estudiantes, o sentados en la mesa, como en aquel de profesores, las maneras en la mesa son informales. Uno se sirve al gusto y sin orden de precedencia, a diferencia de lo que sucede en la vida cotidiana. Formando un círculo o una mesa grande, los comensales se sirven ante ello. Los platos pasan rápido de una mano a otra. En todo caso, las conversaciones se siguen una tras otras y las risas estallan mientras circulan los barriles de chicha. Conoce la chicha, una bebida más o menos fermentada o alcohólica, elaborada a base de maíz, grano de cacahuete, yuca o arroz en Bolivia. Pero se sirve también cerveza, singani, una destilación de jugo de uva, o vino y sobre todo sodas. Por supuesto, los participantes se ponen a bailar en algún momento. En términos generales, es raro que un aptapi termine debido a una falta de alimento. Es imperativo que los comensales vuelvan a su casa con algunas provisiones. Hasta ahora, no pasa una semana sin notificación previa de la celebración de un aptapi en los medios de comunicación, especialmente con ocasión de una marcha, de un desfile o de una reunión de actores vinculados con el mundo político. Excepto en el imaginario marketing de los promotores turísticos, el acontecimiento es común y de ninguna manera cargado de exotismo. De hecho, el aptapi se presenta en los momentos más ordinarios de la vida social boliviana, tales como el inicio de un reclamo o para la celebración de un acuerdo o de una acción colectiva. El aptapi consiste en celebrar el estar juntos y pretende sellar el compromiso de cada uno en el debate, en la acción o en sus consecuencias. No obstante, cabe interrogar las razones de esa fuerte implicación popular para una institución de origen antigua y que parece viajar por el tiempo, atravesar las brechas socioétnicas y de sexo, adaptándose a la sociedad. Previamente, conviene evocar la importancia de la elección del lugar donde se celebra el aptapi. La ubicación es aún más estratégica que el pretexto de la comida tiene una connotación política, social o cultural. El problema es tanto más agudo en la ciudad en la medida que los participantes se propagan en el espacio público para que las autoridades escuchen su voz.
plaza de una iglesia, parque público. Incluso los aptapi más confidenciales siempre se desbordan, así como los que se organizan en el recinto de los ministerios y cuyas puertas siguen siendo abiertas y que están decoradas por globos y cintas arcoíris. También los aptapi que se celebran en casas particulares terminan invadiendo la calle, de tal modo que resulta imposible no detectarlos. No es raro que letreros o banderas delimiten el espacio del acontecimiento. En La Paz, cabe señalar que los colores que anuncian un aptapi hacen eco a la bandera boliviana y a la huipala, también llamada la bandera aymara. El uso de la bandera aymara no está reservado de forma exclusiva a las poblaciones indígenas. Es cierto que los orígenes de la huipala siguen siendo vagos. Aunque se emiten hipótesis sobre sus raíces precolombinas, otras mencionan su creación relativamente reciente durante las grandes marchas mineras en el curso de los años 60-70. De todos modos, la huipala está regularmente exhibida durante las marchas estudiantiles o mineras y evoca más que una reclamación étnica clásica. Expresa la lucha de ciudadanos ordinarios contra las desigualdades de todo tipo y remite a la esperanza de una sociedad más justa. La huipala une a la inmensa mayoría de la población, sin distinción de origen social y cultural. Más allá de sus modalidades, el aptapi explicita dinámicas complejas cuyos retos son contemporáneos, localizados y que adquieren sentido en el contexto más amplio de la sociedad boliviana. Contrariamente a lo que sucede en las organizaciones clásicas, tipo partidos políticos, sindicatos, la ausencia de jerarquía social entre los comensales es notable. Esta ausencia de protocolo remite a la ausencia de protocolo con respecto a las tomas de palabras y deja un espacio importante para las declaraciones espontáneas, cambios bruscos de humor y carcajadas. En oposición con la gravedad que rige las reuniones sindicales o campesinas, la atmósfera es siempre cálida, aunque sea difícil o perdida la causa para defender. Por tales razones, es el aptapi un espacio de debate, de toma de decisión y de iniciativa de tipo acéfalo, o sea, sin cabeza. Si no se puede responder radicalmente a esta pregunta, llama la atención que durante el aptapi, mujeres, hombres y niños de condiciones diferentes ya no se definen más en relación al estatuto social muy diferenciado que ocupan en la vida cotidiana. Aunque sea por un periodo limitado de tiempo, ellos persiguen un mismo objetivo y se presentan sobre una base igualitaria. No se trata aquí de redescubrir la forma contemporánea e ideal del comunismo primitivo en la comida colectiva boliviana, tampoco de dar la razón al dogma culturalista promovido por un cierto tipo de populismo científico. Se trata, al contrario, de apreciar el valor simbólico fuerte y muy real del aptapi en una sociedad fuertemente dividida. En este sentido, quizás el aptapi sea un espacio donde se encontrarían una multitud de actores habitualmente sin voz y que tuvieran la oportunidad de expresarse libremente en el marco de un colectivo. Parece que la comida colectiva ofrece la ocasión de construir, consolidar o legitimar un grupo social en el que las identidades individuales son como subsumidas dentro de una identidad colectiva. Compartiendo la misma comida, los comensales consolidan su sentido de pertenencia a una comunidad de interés. Como en el negativo de una foto, la recién instrumentalización política del aptapi arroja luz sobre sus funciones potencialmente contestatarias. La manera en la que las instancias más altas del gobierno multiplican los aptapi mediáticos apunta en esta dirección. Se trata claramente de evidenciar al mayor número de gente
la imagen de una sociedad democrática que funciona y en la que los actores contestatarios no son desterrados, sino más bien estimulados a expresarse. Cabe también señalar que el APTAPI contribuye al fomento del empowerment, es decir, al fortalecimiento de las capacidades de análisis y de acción de los grupos sociales que apuntan mejor su suerte, especialmente los más precarios. El APTAPI actúa, de alguna manera, como un tipo de disparador, motor o facilitador, permitiendo la consolidación de una acción colectiva. Y aquí voy a concluir. El fortalecimiento de la cohesión de un grupo a través del comer juntos evoca otras prácticas culturales inventariadas por la UNESCO, en particular la comida gastronómica de los franceses o la cocina tradicional mexicana. En ambos casos, la idea es de compartir y transmitir valores, representan plenamente creaciones culturales. En esta lógica, no parece aberrante descubrir en el APTAPI una forma inédita de construcción patrimonial. El APTAPI reúne a comensales quienes afirman sus sentimientos de pertenencia a un grupo social efímero y por extensión su adhesión a pedidos y acciones. Lo que importa no es tanto la procedencia o la naturaleza de los alimentos, sino el tono de la orientación de las conversaciones, el ambiente y la complicidad que se desprenden. El APTAPI no se limita a su contenido material y formal, es decir, a sus producciones concretas. Además, los alimentos varían muy poco según las ocasiones, al igual que la decencia y la puesta en escena. No existe una forma paradigmática del APTAPI. Tampoco menciona una supuesta cultura alimentaria andina. Se opta casi siempre por platos populares consumidos a diario por el mayor número de gente. El APTAPI se convierte claramente como una práctica viva, siendo objeto de transformaciones continuas. Por otra parte, dado que escapa a todo tipo de definición esencialista, el APTAPI se refiere a la definición del patrimonio ordinario. Se trata de una configuración patrimonial que adquiere su sentido en la práctica y que se despliegue fuera de todo respaldo oficial. Pero la relación a la historia, a la memoria y al futuro es también central. El hecho de regalar alimentos y bebidas, de recibirlos y luego de compartir una comida, sella la materialización del empeño de los comensales en la misma causa. La comida inicia, refuerza y sanciona una acción pasada y presente o inminente. El hedonismo resultante que se pone en escena no se articula únicamente a modos de decir y de hacer centrados en la alimentación. Está vinculado a la esfera social, cultural, económica, política, territorial e identitaria. En este sentido, el APTAPI refleja la larga historia de luchas sociales en Bolivia. De una práctica de pobres, entre comillas, entre campesinos, el APTAPI se transforma en una práctica urbana y política que participa en el proyecto de descolonización de la sociedad, de la que se hace uno de los símbolos fuertes, que se trate de una invención, de una reinvención o de una renovación. Lo que está en juego no afecta únicamente la dimensión alimentaria, sino que se refiere a la transformación de la sociedad en general. Aunque la dimensión patrimonial no está, o muy raramente afirmada como tal por los actores, que no disponen del capital cultural, simbólico o institucional para hablar de ello, no es menos omnipresente. En el concierto de la mundialización de los recursos culturales, en el que la alimentación ocupa un lugar capital, permiten las enseñanzas del APTAPI inculcar valores menos elitistas o más democráticas en la reflexión sobre el patrimonio alimentario. Bueno, pregunta para el público. Cuando no se ve instrumentalizado, el APTAPI está en esencia políticamente incorrecto. Encarna el espíritu de un tipo de protesta que escapa a las instancias tradicionales de decisión, que sean locales, regionales o nacionales. Ahora, lo más probable es que un reconocimiento del APTAPI no beneficiaría a los políticos,
pero a todos aquellos sin voz, marginales y pobres. Una cuestión sigue pendiente. La imagen grosera e impertinente del Aptapi corresponde a la imagen que Bolivia quisiera ofrecer en la escena internacional, no sé, pero se plantea aquí el problema de los vínculos antagónicos entre la imagen de marca, la pobreza y la democracia, con respecto a los cuales convendría realizar más investigaciones y debates. Le agradezco por su atención. Gracias, Charles-Édouard. Y invitamos a Miriam Paredes a acercarse. Miriam Paredes, que es profesora aquí en la Flaxo, que es socióloga del desarrollo rural y profesora aquí en el Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio. Presenta una comunicación cuyo título es Heterogeneidad del consumo de quinoa y chocho en Saquicilí, en Ecuador. Muchas gracias. En realidad es un estudio que decidimos sacarlo de un olvido que tenía por ahí, porque es un esfuerzo conjunto que hicimos Flaxo junto con INIAP y Healthbridge hace un par de años, y que nos tomó muchísimo esfuerzo. Y creo que vale la pena mencionar que hace unos años INIAP estaba en una crisis bastante fuerte económica. Este estudio fue en realidad financiado por un esfuerzo grande del ingeniero Eduardo Peralta, que me da muchísima pena que no ha podido estar aquí el día de hoy. Él consiguió fondos para hacer esta investigación, que en realidad es una evaluación de todo el trabajo que había hecho INIAP, también con fondos conseguidos en ese entonces desde afuera, porque INIAP no tenía fondos realmente en ese momento. Entonces yo estoy muy admirada, digamos, por este gran esfuerzo que hizo el ingeniero Peralta y todo su equipo para poder llevar adelante todas las actividades de las cuales yo les voy a hablar. Sigamos adelante, por favor. Bueno, Saquicilí se encuentra en este lugar aquí, cerquita de Quito. Ustedes pueden ver cómo se mira, es una zona sumamente seca y tiene varias zonas, una zona muchísimo más baja por acá, tiene esta zona aquí media y tiene unas zonas altas también. La población en Saquicilí es principalmente población indígena. Bueno, aquí les puse el volcán Cotopaxi porque es muy emblemático del Ecuador. En los últimos años ha estado tratando de explotar, de despertarse, y yo creo que en realidad también es como una, digamos, una fotografía que demuestra lo que pasa también en Cotopaxi. Cotopaxi está caracterizada por una desnutrición crónica infantil del 34%, ya no es la más alta del Ecuador como solía ser antes, sin embargo sigue siendo bastante alta. Hay un bajísimo acceso a recursos de producción agrícola. En promedio la gente tiene 2 hectáreas de producción, pero hay muchísima gente que tiene menos y mucha gente que tiene mucho más. Hay una migración masculina y juvenil por la pluriactividad, y lo que hacen es principalmente trabajo asalariado en la agricultura de exportación. Hay una publicación sobre este tema en particular de Luciano Martínez, que lo publicó el año pasado. Básicamente en la parte del valle y la zona que tiene más recursos en Cotopaxi está inundada, diríamos nosotros, de fincas de brócoli y nuevamente ahora de bastantes invernaderos para flores de exportación. Entonces, muchísima de la gente que vive en esas zonas altas que vimos anteriormente, los jóvenes en particular, están trabajando, se ocupan en esta zona. Así es que hay que tomar en cuenta que esa es una parte importante de la realidad. Y hay un cambio importante a los alimentos llamados de prestigio.
Mary Weiss Mantel hizo su estudio muy conocido acá en el Ecuador, en Cotopaxi, sobre justamente la alimentación. Ella vivió un año ahí, pero en los años 80, y para ella toda la gente que no tenía acceso a todos los alimentos que ahora los conocemos como alimentos blancos, ¿sí?, sentían que no tenían acceso por la pobreza, y ahora cada vez más la gente, al trabajar en estas zonas de exportación, tienen cada vez más acceso al arroz, a la harina, al pan blanco, al azúcar, todos los alimentos blancos. Entonces, esa transición también está explicada en el estudio de Luciano Martínez sobre por qué esa transición ha sido cada vez más posible por los ingresos que la gente tiene en la agricultura de exportación. Bueno, pero hay alimentos locales nutritivos y estos son la quinoa y el chocho. Aquí es una pequeña comparación en nutrientes por cada 100 gramos relativos y podemos ver que aquí este es lo que aporta el huevo, la leche, la quinoa y el chocho. Esto con respecto a grasa. Hablando de grasa, que es sumamente importante, sí, los ácidos grasos esenciales que son importantes para el desarrollo del cerebro de los niños pequeños están completamente casi cubiertos, diríamos, por la quinoa, por el chocho, por el chocho en términos de grasa, y también la quinoa tiene un poco, no tiene igual que el huevo, pero tiene bastante, ¿no? Y el zinc es una de las deficiencias más altas que hay aquí, y también en el caso del chocho. O sea, son dos cultivos importantísimos para poder reducir la desnutrición crónica en esta zona, ¿no?, y que están presentes en la zona. ¿Qué pasó? Entre el 2002 y el 2009, lo que hizo el INIAF fue que inició actividades para promover el cultivo de quinoa y chocho. ¿Cómo lo hizo? Seleccionó líneas de quinoa y chocho. No son variedades específicamente creadas, mejoradas ni cruzadas, son realmente selecciones de líneas importantes en quinoa y chocho. Además, reprodujeron esa semilla en campos de la misma zona, hicieron evaluación participativa y promocionaron el cultivo tanto del chocho como de la quinoa. ¿Qué más hicieron? Bueno, a partir del 2006, cuando se comienza a recuperar la importancia de estos cultivos altamente nutritivos, el INIAP también comienza actividades para promover el consumo y no solamente el cultivo, porque se mira que no había como una relación completamente directa. ¿Y qué ocurre? Hay talleres para identificar formas ancestrales de consumo, para ver cómo es que la gente lo consumía ahí, porque la gente va dejando de consumir quinoa cada vez más. De hecho, se conocía en la zona como que la quinoa, les habían dicho que la quinoa es comida de los pavos, ¿sí? Pero cuando se recupera toda la importancia de estos cultivos, se comienza a hacer tanto talleres de formas ancestrales de consumo como preparación de nuevas recetas. Se hacen programas radiales, aquí está el ingeniero Eduardo Peralta, yo le escuché, yo creo durante unos 2 o 3 años en muchísimos programas aquí en Quito, pero también en el mismo Cotopaxi, tratando de promover el consumo de quinoa y chocho. Se hizo bastante visitas en el hogar y también presencia continua en el campo, hablando de la quinoa. ¿Qué ocurrió en esos años? Ustedes pueden ver aquí cómo el consumo de chocho y quinoa fue subiendo, ¿sí? Desde cada año se hizo un recordatorio específico de cuánto se había comido la familia en la semana anterior. Esa fue la pregunta. ¿Cuántas veces usted consumió quinoa en la semana anterior? Y aquí podemos ver cómo fue aumentando desde septiembre de 2006, mayo 2007, mayo 2008, aquí. No, este es el grupo control, es decir, la gente que no estaba participando en esas actividades. Entonces, aquí vemos, ¿qué es lo que se encontró? Se encontró que los que cultivan la quinoa y el chocho eran los que consumían más.
¿sí? Porque si nosotros vemos aquí, vemos que, perdón que esta parte, la parte en español está en blanco. La gente que producía, en este caso la quinoa, o la gente que producía el chocho, era la gente que más estaba consumiendo, ¿sí? Entonces, el producir chocho y quinoa sí promovía el consumo, en este caso, junto con las actividades de promoción. ¿Qué pasó luego de 4 años sin intervención? Esto fue hecho en el año 2013 por Peter Berti, un nutricionista, y podemos ver cómo va el consumo de la quinoa después de la intervención. Fue cayendo. Este es el porcentaje de casas que consumieron, los días por semana que consumieron y los gramos por día que consumieron. El consumo de quinoa fue cayendo luego de 4 años de la intervención, es decir, no había intervención por esos 4 años, desde el 2009 hasta 2013. En cambio, el del chocho bajó un poco y luego se estabilizó. Y en este caso, inclusive, los gramos por día comenzaron a subir un poquito. Es decir, al final del día sí hubo una baja en el consumo después de que pasaron las actividades de promoción. Sin embargo, nos alegraba mucho que chocho se estabilizó. Y una de las razones del tema de la quinoa, que no tengo aquí toditos los datos porque no me iba a alcanzar el tiempo, es que la quinoa comenzó a subir de precio. Y para la gente comenzó a ser muchísimo más rentable vender la quinoa que comer. Con 1 kilo de quinoa podían comprar 2 y 3 kilos de arroz. Ustedes ven que los puntos, las líneas punteadas son líneas de control. Bueno, entonces la pregunta era, ¿vale la pena seguir promoviendo el consumo de quinoa y chocho? Si es que el gobierno tuviera dinero para promover, no la siembra. El gobierno ecuatoriano tiene en este momento un programa grandísimo, millonario, de promoción del cultivo de quinoa, pero está enfocado en la exportación. Entonces estamos hablando, ¿vale la pena invertir recursos en la promoción del consumo de quinoa y chocho en esta zona, sabiendo muy bien que es una zona con alta desnutrición? Bueno, ¿cuál era nuestra hipótesis? Aún en condiciones extremas de globalización, es decir, la gente trabajando en las invernaderos y en los brocoleras, los jóvenes comiendo cada vez más hamburguesas y papas fritas, o salchipapas más bien, es lo típico que comen en esta zona según el estudio de Luciano Martínez, ¿sí? La intervención tiene distintos efectos para diferentes grupos de agricultores y hay varios autores que lo mencionan. ¿Qué metodología utilizamos para ver esto? Hicimos un estudio de heterogeneidad y eso implicó hacer un análisis factorial, un análisis de clúster y etnografía, combinarlo con etnografía. Aquí encontramos 6 grupos. Cada color de línea es un grupo distinto y que sigue patrones distintos tanto de pluriactividad. Encontramos más o menos todas las variables que teníamos se agruparon en 10 factores. Tenemos educación, consume y cuida el chocho, mujer toma las decisiones, es asalariado agrícola, siembra la quinoa local, consume y cuida la quinoa, siembra chocho local. Son cómo se agruparon las variables. Pero bueno, entonces no se lee bien la pregunta arriba, pero ¿quiénes aprovecharon más? Fueron la gente de los grupos, de la gente de los 2, 3, 5 y 6. ¿Y quiénes son ellos? O ellas. Donde la gente tenía recursos de producción para participar. La gente necesitaba una cantidad de recursos mínima para poder participar en las actividades promovidas por el INIAP. Es decir, como mucha gente dice y existe esta idea, las intervenciones no pueden llegar a los verdaderamente pobres. ¿Por qué? Porque en este caso necesitaban por lo menos terreno, por lo menos algo de agua, ¿no? Donde el INIAP promovió líneas seleccionadas de chocho y quinoa y labranza intensiva. Y esto implicaba 30% de la población con un alto consumo de chocho y quinoa después de 4 años y 60%, digamos otro 30% más con un menor consumo de chocho y quinoa después de los 4 años. Pero ¿quiénes aprovecharon menos? Fueron los clústeres 1 y 4, que además eran clústeres bastante grandes. ¿Quiénes eran ellos? Son personas que siembran solamente variedades locales, perdón que aquí no se mira bien. Son hogares liderados por mujeres, o sea, solo por mujeres porque han migrado los hombres. Tienen suelos muy pobres, ustedes pueden ver aquí son suelos bastante inclinados.
tienen los responsables de hogar más jóvenes, tanto hombres como mujeres en estos hogares eran más jóvenes que en los otros grupos. ¿Qué otras características tenían las familias que aprovecharon menos la intervención? Obtienen semilla por intercambio y por siembra propia. Tienen altos porcentajes de trabajo asalariado y migración. Tienen menos acceso a la tierra, al agua de riego y crédito. Tienen poca disponibilidad de mano de obra y tenían menos recursos y tiempo para poder participar. Bueno, voy para las conclusiones. Diferentes racionalidades y condiciones de producción implican diferentes patrones de cultivo y de consumo. El acceso a condiciones mínimas para practicar agricultura implican un mayor consumo de granos andinos y una mayor diversidad de semillas encontradas. Las mujeres empleadas fuera de la finca implicaba que en esas familias tenían una reducción de consumo de chocho y quinoa en la dieta. Sabemos en el Ecuador que las mujeres trabajan en promedio 24 horas semanales en labores domésticas sin remuneración, 24 horas semanales más que los hombres en las zonas rurales. Entonces las mujeres estaban sobrecargadas y si además les tocaba salir a trabajar, era muy difícil que se pusieran a producir chocho y quinoa porque son cultivos que requieren de bastante mano de obra. Y esta para mí es una conclusión importante porque yo creo que lo vi también en el día de ayer. La promoción de los cultivos y alimentos patrimoniales está limitada por la estructura agraria. Mientras esta no cambie, es decir, el acceso a la tierra, el riego, el crédito y los mercados, y sea equitativa en género, el patrimonio alimentario tiene pocas posibilidades de mantenerse vivo. Muchas gracias. Este es Peter Berti, nuestro otro colega. Esperaba que le conocían tal vez a Eduardo, pero no ha podido venir. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Ahora acogemos a Nasser Rebay del IRD Ecuador, que nos va a presentar una ponencia sobre el rol clave de los campesinos a favor de la diversidad agrícola y de la seguridad alimentaria en América Latina. Un análisis desde los Andes ecuatorianos, con 18 minutos. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Bueno, gracias a Miriam por tener una conclusión que me va perfectamente y para poder seguir con esta visión. Yo también tengo una visión bastante pesimista de la situación agraria y de la situación agrícola y alimentaria en la Sierra Ecuatoriana. Si me permiten utilizar mis diapositivas. Bueno, tengo una visión pesimista como Miriam por un contexto liberal que ahora se volvió finalmente muy dominante en el medio rural y que ha provocado en las últimas décadas un cambio profundo de las prácticas agrícolas y sobre todo, como aquí lo repetimos frecuentemente en Flaxo Ecuador, en la maestría de desarrollo rural, una desterritorialización de la agricultura familiar, o sea, una pérdida de vínculo entre agricultura familiar y el espacio. Pero tal vez para tener una nota un poco más positiva de la conclusión de Miriam, si yo estoy de acuerdo con Miriam sobre el hecho de que ahora el patrimonio alimentario está en peligro porque justamente la agricultura familiar está en situación de alta vulnerabilidad económica y ambiental, no hay que ser fatalista. Somos académicos, aquí tenemos compañeros que trabajan en instituciones de desarrollo, de intervención concreta, entonces, y tenemos actores comunitarios que tienen un saber, que tienen un conocimiento de lo que es la agricultura. Entonces yo creo que justamente la transdisciplinaridad y el conjunto de saberes y de conocimientos nos debe dar la oportunidad de pensar cómo repensar el desarrollo rural y alimentario en este país. Bueno,
brevemente les presento el contexto actual del Ecuador para llegar progresivamente a mis estudios de casos. Yo llevo 10 años de trabajo aquí en la Sierra Ecuatoriana, tengo varias zonas de investigación. Hoy solo por el tiempo y por una cuestión práctica solo voy a abordar tres casos específicos, pero para mostrarles, porque es mi obsesión desde ahora varios años, cómo finalmente la relación al mercado o la falta de relación con el mercado favorece la desaparición y la caída de la agrobiodiversidad en el medio rural o al contrario, cómo la integración comercial de los agricultores familiares puede ser a favor de la vitalidad agrícola y alimentaria en el medio rural. Bueno, la contextualización, brevemente. Miriam lo ha dicho, estamos en una zona donde existe el minifundio, estamos con 75% de las unidades de producción que hacen menos de 5 hectáreas y sin embargo solamente tienen 20% de las superficies. Y sobre todo un contexto económico totalmente desfavorable que ha creado la vulnerabilidad económica y ambiental de la agricultura familiar. 30 años de política liberal y de supuestamente modernización agrícola que ha provocado la desvinculación campo-ciudad del agricultor. Justamente porque antes existía finalmente una relación estrecha entre producción local y consumo local. Entonces había realmente aquí un potencial y una manera de valorizar el producto local para el consumo local. Pero en el marco liberal, con finalmente la llegada de la agroindustria, con la necesidad supuestamente de valorizar las grandes explotaciones y los commodities, el brócoli, las flores, en particular en la sierra, finalmente, ¿qué pasó? Pasó que hubo una proletarización grande de los agricultores que dejan de trabajar en la finca para ir a trabajar en las brocoleras o en las florícolas, o una subordinación de la agricultura familiar respecto a estas agroindustrias, con una agricultura de contrato. Entonces, muchas fincas de Cotopaxi, de Chimborazo, de Pichincha también, prefieren ahora, por tener contrato con agroindustrias, producir brócolis, producir flores y dejar finalmente los cultivos nativos que sirven a la alimentación doméstica y al abastecimiento del mercado nacional. Entonces, eso son muchos estudios, los de Luciano Martínez, por ejemplo, que muestran que finalmente que a nivel de la Sierra Ecuatoriana y desde 30 años hubo una caída tremenda de los cultivos que sirven a la alimentación doméstica de los campesinos y a la alimentación nacional, para finalmente desarrollar estos tipos de productos y exportar, mientras que el Ecuador se vuelve cada vez más dependiente de las importaciones para comer, en particular en cereales. Y por otros lados, como lo ha mostrado Miriam en sus estudios, donde se mantienen cultivos nativos como tubérculos, la introducción del paquete químico para tratamiento de los cultivos ha provocado una deterioración de la calidad del producto, de la salud de los campesinos y finalmente de la salud del consumidor. Entonces, esta supuesta modernización ha provocado una destrucción tremenda de la calidad alimentaria y agrícola del país. Y en nuestras zonas, el contexto liberal, la incapacidad de los agricultores familiares a vincularse con el mercado ha provocado migraciones importantes. No hay que olvidar que en Ecuador en los últimos años, en las últimas décadas, salieron más de 1 millón de campesinos a Estados Unidos y España. Entonces no hay que olvidar que esta caída poblacional, esta hemorragia demográfica, la salida de muchos campesinos es la prueba concreta de la crisis del campesinado. Entonces eso supone también que cómo va a resistir el patrimonio alimentario y agrícola nacional si todos se ponen a hacer brócoli o si todos se salen del país. ¿Quién va a producir? ¿Y cómo vamos a comer? Es la pregunta. Entonces, yo hago 2 preguntas. ¿En qué medida el patrimonio agrícola y alimentario se ve afectado por el contexto liberal? Eso lo voy a mostrar a través de estudio de caso. ¿Y en qué medida el patrimonio podría constituir una herramienta útil para favorecer el mantenimiento de una agricultura campesina diversificada y favorecer la seguridad alimentaria nacional? O sea, producir local para consumir local.
Eso lo podemos aprovechar dentro de un contexto de una renovación del discurso político. Ayer lo hemos visto con Erika Zarate, con finalmente la emergencia de un discurso alrededor de la revolución ciudadana, y ahí hice un error, soberanía alimentaria, buen vivir, y la Constitución de 2008 que dice que hay que promover las redes de productores. Es un material importante, fundamental, la Constitución, pero la podemos criticar y justamente la vamos a criticar a pesar de que son herramientas, como dices tú, Álvaro, útiles para repensar el modelo agropecuario nacional. Y sobre todo no hay que olvidar que hay una urbanización importante. Cuando hay 11 millones de habitantes en las ciudades, no hay que olvidar que 11 millones de habitantes pueden ser el motor de la diversificación agropecuaria, porque ellos necesitan comer todos los días, y no solamente leche y huevos, sino granos, sino frutas, sino vegetales, cacao también, lógicamente café. Entonces, la ciudad debe ser el motor, y es absurdo pensar que 3 millones de campesinos en este país no pueden alimentar 11 millones de ciudadanos urbanos. Justamente hay un mercado para favorecer la agricultura familiar, pero no hay relación campo-ciudad estrecha y establecida para dinamizar la economía campesina y dinamizar la agricultura familiar. Es el problema. Llego finalmente a unos elementos teóricos justamente para mostrar cómo yo entiendo el patrimonio. El patrimonio es lo que merece ser transmitido del pasado para encontrar un valor en el presente. Transmitir los saberes en agricultura y en alimentación para justamente tener una visión sustentable de lo que debe ser la alimentación y la producción. He dicho que con brócoli, con flores, finalmente, ¿dónde está el patrimonio? Y con las migraciones, ¿dónde está el patrimonio? ¿Qué sabemos de la agricultura de antes y de su utilidad ambiental y alimentaria si los campesinos dejan de producir lo que antes servía para el consumo o si salen del país para producir, para trabajar afuera? Finalmente, lo que es interesante a través de la noción de patrimonio es ver también que tiene una relación muy estrecha con la cuestión rural, el paisaje, que es la extensión y reflejo de una sociedad, y al mismo tiempo un elemento concreto que sirve para que los individuos se piensen diferentemente respecto a otros paisajes. El problema es que con la modernización de la agricultura en Ecuador, con campos de brócoli, campos de flores ahora, y con, como lo vamos a ver, con el desarrollo de la ganadería lechera que ha dejado los Andes con mucho pasto, finalmente estamos en un proceso de homogenización de las prácticas del paisaje y finalmente la pérdida de los rasgos regionales y de las singularidades locales de consumo y de producción. Entonces, eso es también un problema cultural e identitario. Voy a pasar. Entonces, la patrimonialización como herramienta puede ser, es un proceso sociocultural, jurídico y político, como las reglas políticas pueden favorecer, valorizar, lo cual un espacio, un recurso, una práctica que se vuelve un objeto de patrimonio cuya conservación o restauración es prioritaria. Aquí, por ejemplo, Miriam nos habló de la necesidad de repensar la valorización de la quinoa o del chocho. Finalmente, hay que pensar en una herramienta de patrimonialización política para la conservación o la restauración de estos cultivos para el interés nutricional del país. Finalmente son cosas que existen en la Constitución, pero que concretamente aún son muy débiles porque se pierde cada vez más en algunas zonas estos tipos de cultivos. En el medio rural, la patrimonialización corresponde al objeto de mantener saberes y recursos para favorecer el desarrollo económico de los territorios y contribuir a la vitalidad social, pero por supuesto al mantenimiento de productos que sirven a la alimentación, pero también al medio ambiente, como lo vamos a ver. La metodología voy a pasar, simplemente insistir que yo trabajo con 4 herramientas concretas: revisión bibliográfica, entrevistas sobre historias agrarias para conocer el cambio global del territorio donde voy a trabajar, encuestas con agricultores, cómo trabajan a nivel de la finca, cómo se vinculan con el mercado y cómo se vinculan con los otros campesinos y los actores institucionales. Y entrevistas a actores institucionales justamente para ver cuál es la visión pública de lo que debe ser el desarrollo local, rural, aquí en la sierra. Les presento mis 2 zonas de investigación en la provincia del Azuay.
la parroquia Octavio Cordero y la parroquia San José de Raranga. Ahí trabajé y lo que es interesante es empezar con unos testimonios. Los geógrafos y los trabajos de las últimas décadas muestran, como lo dice Jean-Paul Delaire, el geógrafo especialista del Ecuador, que a inicios de los años 90, el paisaje agrario en la sierra ecuatoriana, a inicios de los 90, constaba de gamas de verde, castaño y dorado, insistiendo sobre la diversidad justamente agrícola y el dorado del maíz, el producto rey de la sierra. Y habían otros trabajos como la prevalencia de los cultivos de ciclo largo, como el maíz y los tubérculos, trabajos de Borrero, trabajos de Butel y Zebrowski y Gondar, que ha mostrado que había una permanencia de cultivos de ciclo largo que servían a la alimentación y finalmente a la permanencia de las comunidades campesinas. Pero en la zona donde yo he trabajado, un testimonio muy interesante me dijo eso. En el pasado había mucho más maíz porque la gente casi solo comía de esta cereal. El maíz permitía criar chanchos y entonces las familias comían más de esta carne. La manteca de cerdo permitía entonces de cocer los alimentos y de preparar, por ejemplo, el mote sucio. Era una época en la cual existía todavía el olor a campo, con los animales que la gente asaba y que compartía. Había todavía el ruido del campo, el ruido de los campesinos que trabajaban juntos en las mingas, que gritaban y dirigían los animales. Ahora es como si el campo fuera muerto. ¿Por qué? Porque estamos en una zona de alta migración. Los cultivos tradicionales de la gastronomía cuencana, no hay que olvidarse que en Cuenca se dice ser más cuencano que el mote. Entonces tenemos el mote, la chicha, tenemos el motepillo, el tamal, pero todas estas fotos que yo saqué fueron en unas fiestas. Y por lo general mote que viene de Perú. Porque aquí, ahora, perdón, la caída de foto no pasa bien, en el Azuay, el paisaje agrario ahora no consta de maíz. En esta zona de San José de Raranga, donde hay una alta migración, a nivel de mi muestra de trabajo, 47% de los adultos salieron a trabajar afuera. Y en este contexto, los que quedan dejan de cultivar. Dejan de cultivar. Entonces, las parcelas de cultivos solo representan menos de 10%. Mientras que todos los que se quedan prefieren dedicarse a la ganadería lechera, a hacer pasto, entonces provocan la desaparición de la agrobiodiversidad y se provoca finalmente algo más importante, es la dependencia del campesino al mercado para comer, porque si ya no hay maíz, finalmente solo se dedican a hacer pasto, como se lo ven. Cada finca tiene como 90, 92, 80, 60% dedicado al pasto, pero finalmente los ingresos lecheros no son muy importantes, 160, 70, 46 al mes, mientras que los ingresos agrícolas son muy importantes con la migración, la pluriactividad local, $300, 340, 200, mientras que los gastos alimentarios son de 100, 180, 250 veces. Lo que significa que por la migración, por la pérdida de agrobiodiversidad, finalmente los campesinos se vuelven dependientes del mercado para comer, ya no hay biodiversidad, y entonces estamos con un campo muerto. Y muerto además porque, como lo vemos, más pasto hay, menos bosque hay, y finalmente hay una vulnerabilidad ambiental porque la desaparición del bosque provoca procesos de erosión tremendos que ponen en peligro la actividad agropecuaria a medio plazo. Entonces estamos en una situación crítica de pérdida de rasgo alimentario, de pérdida de riesgo identitario y de pérdida de seguridad alimentaria. Aquí estamos todavía en el Azuay, donde se nota, sin embargo, que por intervenciones institucionales y creación de redes de productores se desarrolló la actividad hortícola con pequeños productores que ahora están vinculados al mercado de Cuenca. Hay un proceso de integración comercial porque hay un apoyo institucional del municipio y del Ministerio de Agricultura. Y entonces, en este marco, los agricultores familiares logran vender productos que a veces permiten sacar recursos que son más importantes que las remesas. Lo que significa que cuando hay una relación directa entre campo y ciudad, una relación estrecha entre el huerto y el centro urbano, el agricultor puede sacar ingresos que le permiten invertir en su finca, entonces mantener diversidad productiva
y al mismo tiempo este agricultor puede abastecer el mercado. Entonces, fundamentalmente, este modelo muestra que la relación campo-ciudad puede ser a favor de la seguridad alimentaria, tanto rural como urbana, a favor del mantenimiento de una diversidad de productos en el medio rural y al mismo tiempo una diversidad de productos presentes en el mercado. Aquí se nota además que los productos son más baratos, que los precios de estos productos son más baratos que los productos de los intermediarios. Entonces, además es a favor del acceso a la alimentación para las clases más populares del medio urbano. Voy a pasar esta dimensión. Pasar un ratico en la provincia de Chimborazo, donde el proceso es similar a pesar de que los factores son un poco diferentes. Estamos en una zona en San Luis, en Chimborazo, donde hace 30 o 40 años hablamos del granero del Ecuador. Era la zona donde se producían todos los granos que abastecían a Quito en particular, mientras que ahora estamos en un mar de invernaderos. ¿Por qué? Porque por el mejoramiento del sistema de riego, todos los productores ya entraron en un proceso de modernización supuesta y producen ahora todos tomate riñón bajo invernadero. ¿Y qué pasa? Abastecen a Guayaquil, chévere, venden hasta $2.000 cada mes de tomate, pero están endeudados porque para construir estos invernaderos contratan créditos que les impone reembolsar cada vez hasta $1.500. Estamos en una zona de alta contaminación porque es una producción bajo químico y sobre todo todos producen tomate, pero ya no hay ni un grano. Entonces todos dependen también del mercado para comer. Entonces son agricultores que finalmente dependen del mercado y que nutren al capitalismo porque contratan créditos, reembolsan y finalmente es para producir tomate que sirven a los intermediarios. Dependen del mercado para comer y en cambio finalmente están en situación de inseguridad alimentaria y en el paisaje no hay ni un grano. Entonces, ¿cómo comer la quinoa, la papa o el maíz que supuestamente son los alimentos tradicionales de la sierra? Entonces, para concluir, decir que las evoluciones actuales de las prácticas campesinas en la sierra aparecen ser simbólicas de la pérdida de identidades regionales singulares, cambios de paisaje, de prácticas alimentarias relacionadas con una redefinición de las actividades agrícolas. La palabra que empleé varias veces es la vulnerabilidad alimentaria, económica, ambiental. ¿Cuáles son las alternativas? Mejorar la integración comercial de los agricultores. El último dato del Ministerio de Agricultura era decir que 14% de los agricultores familiares del país tienen una relación directa con un mercado, lo que es absurdo. Como lo dije, con 3 millones de campesinos y 500.000 fincas de menos hectáreas, ¿cómo no podemos pensar que estas 500.000 fincas no podrían tener al menos una vez a la semana acceso a un mercado? ¿Cómo es posible? Justamente porque se privilegia la agroindustria y se deja por otro lado la agricultura familiar, con la consecuencia que vemos, pérdida de agrobiodiversidad, inseguridad alimentaria, migración. ¿Cuáles son finalmente las alternativas? Dar un acceso a los campesinos al mercado regional les permitirá acceder al capital, como lo hemos visto, para modernizar sus fincas y diversificar su producción, volver a un sistema de agrobiodiversidad. Acceso de los agricultores familiares al capital le podría permitir desarrollar actividades artesanales. La capitalización permite la modernización y pasar del rol de agricultor a microartesano, producir leche para producir leche primero y luego producir queso, producir frutas y luego producir frutas transformadas, dar un valor agregado al producto. Y en este caso, repensar la articulación campo-ciudad a través del fortalecimiento de las organizaciones campesinas. Es claro que cada productor no puede ir cada día o cada semana al mercado, pero teniendo organizaciones fuertes, o sea, fortalecer el capital social de las organizaciones en el medio rural, para que estas organizaciones se encarguen de producir, de transportar, de también tener iniciativas endógenas, de pensar cómo tener nuevos productos para abastecer el mercado, sería una política fuerte a favor del desarrollo de los territorios rurales.
En este caso, entonces, tener la voluntad de repensar el ordenamiento territorial con la construcción de cuencas de vida, la relación estrecha entre campo y ciudad a nivel regional. Cuenca podría abastecerse a partir de los campos que están cerca, Riobamba, Ambato, Quito, hasta Tulcán. Tenemos una avenida de volcanes, pero tenemos también una avenida de ciudades en la sierra. Y estas ciudades podrían favorecer el desarrollo de la agricultura y ser a favor del mantenimiento de la agrobiodiversidad y de la alimentación local. Entonces, la valorización de la agricultura familiar, además de permitir la conservación del patrimonio alimentario y paisajístico regional, podría contribuir a la seguridad alimentaria. Entonces, repensar la relación campo-ciudad para repensar la alimentación y el patrimonio alimentario nacional. Gracias.